Hola, bueno, ya estamos por finalizar casi este largo curso que es muy importante y lo que se hace en un espacio tan breve, bueno, es la experiencia de muchos años y además es lo que mínimo que pudiéramos saber para poder atender a un paciente a cabalidad con lo necesario. Ya que se hizo toda la evaluación, falta el último paso, a quién trasladamos, cómo y cuándo, y de eso se trata esta última plática. Empecemos por los objetivos. Son básicamente tres los objetivos. ¿Cuáles son los criterios de la American Burns Association? Que son amplios, pero son bastante eh, útiles. Es una muy buena guía. Hay que ponderizar muchas cosas, pero es una muy buena. Ponderar muchas cosas, pero es una muy buena guía. Describir cuáles son los protocolos antes del traslado y cómo se debe de hacer el mismo. Lo primero, y lo dijimos en otras pláticas, yo lo hablé cuando mencioné la vía aérea. Lo más importante es estabilizar al paciente y no se puede estabilizar si no hiciste una buena evaluación. Van de la mano. Haces un buen diagnóstico, haces un buen tratamiento y un buen seguimiento. No haces un diagnóstico, no tienes todo lo demás. Por eso es que es tan importante, es el primer paso. Evaluamos, estabilizamos. Lo segundo, dentro de lo que han visto del A, B, C, D, E, hay que repetir la evaluación primaria y la evaluación secundaria. Realmente es una muy buena guía porque es muy sucinto, es muy breve y de verdad te dice lo que tienes que saber de tu paciente en los puntos claves del mismo. Las lesiones asociadas pueden ser traumatismo craneoencefálico, lesión de víscera intraabdominal, fracturas asociadas, otro tipo de patologías, y hay que ver cuál es lo más importante. Muchas veces nos vamos con la finta de la lesión por quemadura, que es muy aparatosa, cuando en realidad lo que puede matar en ese momento al paciente es otra cosa. Y para eso hay que tener el criterio clínico y servirnos del ABCDE todo el tiempo para esta evaluación. Todo lo que hagamos hay que apuntarlo en los formatos oficiales de su institución para que quede la constancia. Acuérdense que vivimos en un mundo en constante movimiento y no sabemos qué va a suceder y tenemos que dejar constancia de lo que hicimos. Y por supuesto que hay que hacerlo bien, la acción como el registro, porque una acción que no se registra es una acción que no sirve. Uno podrá argumentar ante cualquier tribunal, es que yo intenté, es que yo pensé, si no está por escrito, no existe. Acuérdenselo, grábenselo. Cuando vayan a trasladar, tengan todo junto, no anden buscando a la mera hora. Pasa, ¿eh? Todo lo que les estoy diciendo es porque me ha pasado. Así, punto. La primera cosa es, ¿cuáles son las condiciones del paciente? Y recuerden, los pacientes en edades extremas, bebecitos o tercera edad o con condiciones importantes, son lábiles a cualquier situación extrema, ya sea frío, ya sea calor, ya sea una quemadura. Entonces hay que eh, contextualizar, individualizar y ver ese primer punto, el foco rojo. Y aquí están todas las guías. Antes de platicarlas, me pueden tomar foto, veanlas, no hay problema. Recuerden una cosa, ¿cuántos centros de quemaduras tienen en su estado? Que además es un estado muy, muy grande, igual que Chihuahua, son de los gigantescos del país. ¿Cuántas unidades les quedan cercanas? ¿A dónde es más plausible trasladarlo en beneficio del paciente? El traslado nunca es dejar al paciente abandonarlo o botarlo, ¿no? El traslado es parte de un tratamiento, de un proceso de tratamiento que tiene que estar perfectamente protocolizado y justificado. No se vale hacerlo porque tenemos prisa, no se vale hacerlo porque no nos gustan los pacientes quemados. Si estamos en un área donde tenemos que ver quemados, nuestro compromiso es con el paciente y con la institución a la cual servimos. Hay que tener eso en mente. Entonces, de nuevo insisto en contextualizar y voy a ir separando. Se sugiere que todos los pacientes con quemaduras de segundo grado, que sea más del 10% de superficie corporal, sean enviados. Contexto, si es del 10% y no tiene otra comorbilidad, es un paciente sano, la superficie no compromete absolutamente nada y es superficial, hay que ver si vale la pena trasladarlo o no. ¿Por qué? Porque la respuesta metabólica al trauma va a ir en proporción de la magnitud de la quemadura. Entre más quemadura, mayor respuesta metabólica al trauma, mayor los datos que nos da.
Eso no quiere decir que no puedan manejar un 11, un 12%, incluso más. El problema es saber y estar conscientes de qué hacemos. Y también no se vale mandar a cualquier paciente, porque los centros de quemados son pocos y están llenos generalmente. Segundo, quemaduras en zonas especiales, cara, manos, pies, genitales, perineo, articulaciones, etcétera. Sí, contextualicen. Si es una quemadura de primer grado, no la manden a un centro especializado. Si es una quemadura superficial leve de la cara, tampoco lo manden. Si es una zona muy pequeñita de las manos, no lo manden. Contextualicen qué sí se necesita, qué no se necesita enviar. Quemaduras de tercer grado también. No es lo mismo quemarse con un cerillo tercer grado en la punta de un dedo, una lesión que me ha pasado a mí encendiendo alguna vez un cigarro. Entonces es una lesión muy pequeñita y es de tercer grado, pero no te vas a morir de eso. Pero si fuera la misma quemadura en un paciente diabético de 70 y tantos años, eso sí puede ser peligroso, hay que contextualizar. Pero el peligro no es la quemadura per se, el peligro es el contexto del paciente, hay que individualizar. Entonces, eso es fundamental. Las quemaduras eléctricas, sí. Las quemaduras eléctricas, sí. Porque las quemaduras eléctricas son las grandes enmascaradoras, las grandes fakes, donde tú ves una cosa y no parece tan severa la lesión y por dentro tienes muchos problemas, sobre todo cardíacos y renales. Entonces, hay que ver documentar todo, hacerles un electrocardiograma de inicio, etcétera, ver cómo está la orina y demás, y considerar que se va a enviar ese paciente. Igual que las quemaduras químicas. Las quemaduras químicas también son muy difíciles de tratar. No hay el mejor antídoto para tal cosa, y dependiendo del tipo de químico, como ya lo vieron, puede traer trastornos hidroelectrolíticos severos como hipocalcemia, por ejemplo. Entonces, hay que individualizar qué paciente sí, qué paciente no. Las quemaduras por inhalación, por supuesto, si son francas, si son evidentes, o si el antecedente nos está mencionando que debemos enviarlo. Por ejemplo, un paciente que tiene quemadura del 10% y superficial o menos del 10%, pero estuvo encerrado en un carro y lo vemos con datos francos de complicaciones respiratorias por inhalación de CO2, pues hay que enviarlo. Pero si está un poquito leve, un poquito con dolor de cabeza, no pasa nada, le ponemos oxígeno y va a estar bien. Hay que contextualizar e individualizar, es fundamental. Cuando hay condiciones médicas preexistentes, ¿cuáles? Las que no podamos manejar en nuestra unidad y que la quemadura altere la patología de fondo. Pacientes hipertensos, con obesidad, con antecedentes de diabetes mal controlada y demás, que tienen quemaduras que ameritan traslado como más del 10%, hay que hacerlo, porque son muy lábiles estos pacientes. Igual, los pacientes que tienen trauma asociado, cuando la quemadura es más alta que la misma, el trauma. Por ejemplo, si tienes una quemadura del segundo grado superficial o incluso profundo del 5% más fractura de tibia y peroné de ambas piernas y tienes una fractura de cadera por el accidente, eso es más importante. No normal son centros de quemaduras. Y tiene una razón. Una de esas es que en los centros de quemados del país no tenemos normalmente un traumatólogo que esté asignado al servicio. Tenemos que solicitar interconsulta. Igual que en los servicios de ortopedia del país no hay un cirujano o alguien especialista en quemados. Entonces hay que valorar qué es lo que realmente es importante y serio para la vida del paciente. En los hospitales también, en los pediátricos, cuando no hay hospitales especializados, ¿no? O gente que los atienda. También, por ejemplo, en Sonora tienen la unidad pediátrica para niños, igual en Toluca, igual en Puebla, en la Ciudad de México, en Salamanca, en Guanajuato, en San Luis. Hay muchos lugares que hay, pero no son todos los que se necesitan. Lo que sí sé es que hay excelentes pediatras en el país, en todos lados, desde Tijuana hasta Yucatán, hasta Mérida. Hay excelentes pediatras, hay excelentes intensivistas. Entonces, podemos hacer equipo con todos y no necesariamente mandarlo a un centro de quemados. Yo conozco muy buenos pediatras aquí en Guanajuato, súper comprometidos, que no necesitan un centro de quemados para salvar la vida de un paciente quemado. El punto es la actitud, pero si no son las condiciones en su hospital o en su centro de salud o donde dieron la atención, pues hay que trasladarlo, eso es obvio, ¿no? Y también, finalmente,
Pacientes con necesidades especiales, sociales o emocionales. De nuevo, ponderemos, todos en este momento post-COVID tenemos un rollo emocional muy fuerte. Vivimos en una montaña rusa violentísima. Y bueno, pues no vamos a trasladar a todos, ¿no? Hay que individualizar. Pacientes psiquiátricos que tienen necesidad de medicamentos y la quemadura no es tanta, en extensión, en magnitud, bueno, pues puede ser que no lo envíes, pero si aparte de eso se quemó él, como nos ha pasado a nosotros, se autoinflige la lesión, pues obviamente va a necesitar que lo atendamos, pero aparte necesita el tratamiento de los antipsicóticos o el medicamento que esté tomando. Y también otra cosa, todos los pacientes adultos que están internados, incluso los pediátricos, durante un buen tiempo en el hospital, van a necesitar antidepresivos o de algún tipo de ayuda, no solamente con respecto a su lesión, sino a la cuestión emocional contra un proceso de vida. Y eso hay que brindarlo desde el inicio. ¿Cuál es la mejor solución para esto? Tratar a nuestros pacientes con amor, como que nos importan de verdad y manifestarlo. Cualquier paciente necesita que se le diga que se le considera de manera especial, más un paciente quemado. Son lesiones muy difíciles. Entonces hay que estar con los pacientes. Ese es el inicio de la mejor terapia psicológica, el amor y el contacto humano-humano. Vemos seres humanos. Fácil. ¿Cómo le hacemos para preparar el transporte? Lo primero es hacer A, B, C, D, E completito, de ida y vuelta todo el tiempo. Estar seguros que necesita. Si sospechamos que el paciente puede ser intubado, intúbenlo antes de trasladarlo. No anden inventando en el traslado. Los que hacen traslado saben lo difícil que es intubar a un paciente, ya sea en la ambulancia o en el helicóptero o en lancha. Es dificilísimo intubarlo. Háganlo antes. No urge trasladarlo, urge estabilizarlo, urge hacer la evaluación completa. Si es posible la obstrucción, libérese primero. Vienen las guías, es el ABCDE. Y a todos los pacientes que trasladamos hay que ponerles oxígeno, importante, y documentar todo lo que les menciono. Colocar, ya cuando vamos a enviarlo, que los catéteres estén bien colocados, que estén permeables, que nos consta que pasa la cantidad de líquido adecuado. No se vale ponerle un catéter rosa, un catéter muy delgadito, un azul para que ya se vaya, ¿no? Pónganle un catéter bueno, que pueda ser posible administrar líquidos en suficiente cantidad y velocidad, si no, no se vale. Entonces, importante, si hicimos la cuantificación de cuánto necesita el paciente, hay que ver que se esté pasando eso durante el lapso del que dure el transporte. Igual si necesita la sonda urinaria ponérsela, recordemos, la diuresis horaria de niños, 30 a 50 mililitros por kilo en adultos y en niños menores de 30 kilos, 1 mililitro por kilo por hora. ¿Hay condiciones excepcionales que necesitarían mayor cantidad de líquidos? Sí, hay que documentarlas, porque también si está orinando demasiado, algo está pasando. O le estamos cargando mucho líquido o tiene alguna otra cosa. Igual si no está orinando. Una de las primeras razones por las que no está pasando la orina es porque está tapada la sonda. Hay que revisarla. Y bueno, lo que mencionábamos, lesiones eléctricas, hay que ponerle más líquidos para tratar de limpiar todo el riñón que no se nos tapa. El tracto gastrointestinal, eso es una cuestión de sentido común que a veces se nos olvida, a veces es el más raro de los sentidos. Si lo vamos a trasladar, pues no le den de comer. Estos pacientes, los quemados son quirúrgicos, espérense un poquito, si es el traslado. Y también, si tiene una sonda, si el paciente tiene más del 20% o está intubado, hay que ponerle la sonda. También hay que ponderar, porque no es absoluto que todos, pero en la gran mayoría, si está intubado, hay que ponerle, ¿no? Y también ver el contexto, si el paciente está a punto de ser trasladado, bueno, pues hay que prepararlo todo eso con tiempo. No hagan primero la búsqueda del traslado y luego prepárenlo, porque si no, entonces se pierde valiosísimo tiempo, porque pueden recibirlo en ese momento y apenas lo están preparando. Pues, hacemos trampas. Entonces, primero se prepara y se busca dónde, ¿no? Obviamente su hospital debería de tener una logística, un protocolo para que en caso de quemaduras, ¿qué hacer? Lo primero no es hablar al centro de quemados, lo primero es estabilizarlo. Si lo ponen que lo estabilizas y junto a este momento haces el movimiento, me parece válido, pero no al revés. No hacer ver quién lo va a aceptar y luego prepararlo. No, no se vale porque se pierde tiempo. Entonces, hacerlo todo con calma
y bien claritos los protocolos. Aquí no hay duda. Con relación a las heridas, y lo insistimos mucho, las heridas son exageradamente aparatosas, llaman la atención, tiene un contexto visual muy fuerte, muy fuerte y un contexto emocional brutal, pero no hay que irnos con la finta. La quemadura sí es grave, pero es más grave mandarlo sin estabilizar. Es más grave no hacer un diagnóstico completo. Y también es insensato perder el tiempo tratando de dejar la herida perfecta cuando se va a hacer el traslado. Acuérdense, lo urgente no es curar la herida, lo urgente es estabilizarlo. Habrá tiempo para hacerle la curación de la herida sin aumentar la morbilidad. No pierdan tiempo en eso. Quiten eso sí, la ropa que estaba quemada, quítenla. No se vale hacer un traslado con los calcetines del paciente puestos, con ropa interior puesta, con los pantalones, porque así llegan, porque eso perpetúa y profundiza el acto de quemar. Entonces, quiten todo eso. Cúbranlo con una sábana limpia, seca. No necesitan el gran material estéril, no se preocupen por eso. No va a pasar absolutamente nada si lo llevan en las condiciones normales con esta ropa limpia y seca. Por nada del mundo, permitan que el paciente esté en contacto con el aire acondicionado. Ustedes en Sonora tienen un clima muy fuerte, muy agresivo, y bueno, hay clima en muchas unidades. No permitan que el paciente sufra el aire acondicionado, el clima, porque los pacientes están en otra condición. Necesitan una temperatura adecuada, que ya se ha mencionado. No pueden estar en temperaturas bajas. 27, 30, 32 es adecuado a la temperatura donde esté el paciente. Si no hacemos así, la posibilidad de que se complique son muy altas, sobre todo los niños caen en paro por el frío. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y no usar nada que esté mojado, porque puede ser que se haya puesto una compresa para limpiar alguna cosa y se nos olvidó y eso se va a enfriar y eso va a cambiar la temperatura del paciente y lo va a volver hipotérmico. Entonces hay que quitar todo, estar seguros que incluso la parte donde lo vamos a transportar esté perfectamente limpio y seco, cubierto con algo seco, no directamente con el plástico de las ambulancias. Y lo que mencionamos, no esperen el traslado para curarlo. O sea, ya hagan primero todo lo que tienen que hacer y trasládenlo después, no al revés. Y hay que hacerlo. Y obviamente hay algunas personas que siguen recomendando las irrigaciones frías, casi con hielo, ¿no? O sea, está contraindicado. Las irrigaciones solamente son para pacientes con quemaduras químicas en los contextos que ya se vieron. Lo demás no tiene sentido. En la casa sí se vale que uno se quemó y metes la mano al agua fría o el pie o lo que sea, eso limita el daño, pero no puedes tenerlo empapado todo el santo día al paciente ahí porque se va a poner hipotérmico y la hipotermia profundiza las lesiones y las que eran de segundo grado las conviertes en tercero. Eso está demostrado. Obviamente hay que controlar el dolor. Dentro de los protocolos que tenemos del ABCDE está el manejo de estas constantes como el dolor y como la profilaxis antitetánica que vamos a ver en una diapositiva siguiente. Y también ponderar, no es lo mismo que tengas al paciente en tu unidad donde le puedes poner lo que ustedes manejen normalmente y tenerlo sedado, a tenerlo sedado sin intubar y mandarlo al traslado porque el paciente puede caer en paro respiratorio. Entonces hay que ponerle lo suficiente para que el transporte sea lo más adecuado para el paciente, que el traslado no sea un martirio agregado a lo que ya tiene. Eso es muy importante. Y si es un paciente que es hipertenso, diabético, que tiene insuficiencia renal, que tiene una condición pulmonar previa, que tiene una condición neurológica previa, etcétera, no se suspende el tratamiento durante el traslado, porque a lo mejor en ese momento le tocaba la dosis del antihipertensivo o de algún medicamento para controlar alguna cosa. No se puede suspender porque eso puede desatar una serie de cosas que van a afectar la vida del paciente y obviamente tener el control respiratorio, ¿no? La profilaxis antitetánica se puede esperar hasta 3 días, pero hay que consignarlo en la historia. Independientemente de muchas cosas, hay que hacer la historia clínica como viene ahí y ver si tiene su vacuna contra el tétanos o su refuerzo, y si no, pues reportar que necesita el paciente. Con eso estamos cumpliendo lo que nos toca y hacer el procedimiento que siga, ¿no? Los documentos.
cada hospital idealmente tiene, o cada estado del país tiene su propio sistema de urgencias o su propio sistema de traslado y tienen estandarizadas las hojas. Bueno, si no tienen paraquemados, procuren hacer los movimientos necesarios para que haya una hoja donde se consigne todo lo relacionado con el paciente quemado. Además de la historia, además de los signos vitales, describan la lesión lo más fehacientemente que se pueda. Si las condiciones legales de su unidad permiten tomar fotos y compartirlas con los médicos que van a atender el traslado, compártanlo. Son muy útiles esas guías, porque a veces la descripción verbal no nos da suficiente espacio para explicar lo que tiene el paciente o describir una lesión. Entonces hay que ver lo que se pueda y adaptarlo, pero sí es muy importante consignar exactamente cómo está el paciente. Si el paciente ustedes le pusieron un peso, el que sea, que les conste que ese es el peso. No se vale poner el peso que les dijo la abuelita o la mamá o el mismo paciente. Tiene que ser el peso real. Hay muchas maneras de pesar al paciente que no son caras, es cuestión de ingeniárselas. Hay muchas formas. Lo que no se vale es no pesarlo y menos no hacer una valoración cabal de la extensión, porque la relación peso-extensión es lo que nos va a dar cuánto líquido le vamos a poner. No se vale saltarse esto y no se vale decir mentiras. Lo que les digo es porque nos ha pasado, así como es. Entonces, ser claritos en las cosas, no pasa nada. Ustedes no lo quemaron, todos tranquilos, ¿no? Hay que mandar todo el resumen como está, de acuerdo a lo que ustedes hacen. Y cuando lo reciban, que les firmen y que a ustedes les consta que les entregan los vitales como ustedes lo están entregando para que no haya ningún problema, ningún cruce de datos y que tengamos una seguridad que el paciente se trasladó adecuadamente. Y también, durante este tiempo que está en el traslado, hay una fase que yo le llamo la fase del limbo, porque el paciente ya aceptó en el traslado, ok. En el momento que el paciente está aceptado en traslado, ya no pertenece a urgencia, ya no pertenece a cirugía, ya no pertenece a ningún lado. Está en un lugar que se llama el limbo del traslado. No está en la ambulancia, no lo están viendo ya, aguas, porque ese periodo puede ser mortal para el paciente. Si el paciente ya está aceptado para el traslado, perfecto, qué bueno, hay que seguir vigilándolo hasta el momento que se subió en la ambulancia. Y el que está en la ambulancia, ya sea aérea, terrestre o acuática, tendrá que hacer lo propio para continuar con el tratamiento. En ningún momento se debe detener, por razones obvias. Y lleven lo suficiente, les voy a decir qué puede pasar. Nosotros podemos tener un más o menos previsto cuánto tiempo nos va a llevar el traslado, por ejemplo, una hora, un par de horas, ok, perfecto. Y si se descompone la ambulancia, y si se poncha una llanta, y si le chocan, y si está bloqueada la carretera, como nos pasa por acá, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar sin líquidos? ¿El paciente le van a bajar? ¿O qué van a hacer? Tienen que tener una previsión para la mayoría de los escenarios. Hay imponderables, hay cosas que no podemos prevenir, pero sí tenemos que tener las medidas en caso de, y una de esas es llevar lo suficiente cantidad de líquidos para hacer el traslado. Tampoco se vale hacer el traslado si no tenemos esos insumos, porque lo puedes mandar con una solución X y puede estar justificado porque viene en el mismo programa. Si son vas a hacerlo una hora de traslado y no le has hecho otra cosa, bueno, viene una cantidad. Bueno, lleva eso y un poquito más por si se atrasa o mucho, dependiendo dónde estén localizados. Y si ya lo tienen con los líquidos a cierto goteo, que durante el traslado sea ese goteo así como viene, tantas gotas, cuántos mililitros, e ir consignando la orina, estar en comunicación con ambos lados, la unidad emisora y la unidad receptora, para decirles cómo va la situación, sobre todo en traslados largos. Cuando son breves, de 10, 15 minutos en la ciudad, no pasa nada. Pero si son más largos, cuidado. Es un paciente que necesita la terapia intensiva todo el tiempo para poder llegar a buen término donde tiene que ser, ¿no? El contacto con quien lo recibe debe ser quién lo va a enviar y quién lo va a recibir. Si nos toca ese periodo que a todos nos toca de cambio de horario, de cambio de turno, verifiquen hablar con el que sigue o que su compañero va al traslado, porque es común que ya faltan 5 minutos para la salida y es cuando enlazamos con el otro compañero de otro lado y ya le contamos y él está dispuesto a hacerlo, pero también ya se va. Entonces,
que nos digan si se van y nosotros también decir y ver quién va a ser el encargado para que no moverlo hasta que sepamos quién lo va a recibir y que nos conste que es esa persona. No se vale que nos digan que lo van a pasar con fulano y que ese fulano nunca llega, o que inventen o que digan que no, hablan a nombre de fulano y que no va a estar, o de fulana. No. Tiene que ser la persona que lo va a recibir o el responsable de recibirlo, es el que nos tiene que tomar la llamada para que sepa qué condiciones estamos y nosotros ser responsables para hacer la llamada. Obviamente no tenemos que procesarla nosotros porque nos pasen el teléfono y decir soy fulano de tal, me identifico como tal y quién es usted, ¿no? Así o como les sabe, como se acostumbran entre ustedes, pero sí ser muy claros. Y en lo que le damos, sean precisos en la información. Acuérdense que es un traslado, no es una charla, no es una cita de café, no le cuenten los problemas de la vida. Sean concretos, nombre del paciente, edad del paciente, condiciones, a qué hora fue el accidente, bajo qué condiciones, enfermedades concomitantes, cuánto es la extensión, cuánto es la profundidad, cuál le han dado y cuáles son los problemas que tienen y por qué lo están trasladando, para que en aquel lugar sepan que están esperando. Y que sea lo mismo que ustedes dijeron, que sea lo mismo que les llega, no que sea otro paciente, porque nos dicen, llega un paciente al 70% y lo descubre si es el 10%, ¿no? No se vale. No se vale. Acuérdense que no hay recursos, pero es lo de menos. No hay vida. Más tenemos una cada quien. Entonces hay que tener mucho cuidado y ser muy responsables. Y bueno, todos los que estamos involucrados, no solamente los médicos, todo el equipo, todos los que estamos metidos ahí, tenemos la responsabilidad de decidir por el paciente. Yo no conozco a alguien que sea el dios de las quemaduras y de los traslados, nada. No. Todos somos necesarios y todos somos sustituibles, eso es una realidad. Pero los que estamos en ese momento tenemos la obligación de decidir por nuestro paciente, porque es nuestra responsabilidad. No es mío de propiedad, es mío porque es mi responsabilidad y es la vida de un ser humano. El proceso, manden gente capacitada. En muchos lugares del país hay excelentes paramédicos, excelentes personas que están en el prehospitalario con muchísima experiencia, mucha capacidad y mucha dedicación. Y yo aquí les haré una recomendación. Yo conozco muchos compañeros y tengo muchos amigos de nuestro sistema de urgencias en Guanajuato que son de verdad súper buena onda y les gusta mucho participar en la entrega del paciente y cooperan y preguntan y nos dan muchas cosas que ellos ven, sospechan, oye, doc, pues yo le veo tal cosa y puede tener una lesión acá o le escuché algo raro, no sé, háganles caso. Ellos vieron al paciente, no den por hecho, ni ignoren, ni tampoco empiecen a hacerles el examen final del mundo, pues no se vale, ¿no? Porque llega el paciente y luego si les toca a alguien así medio especial, empieza a hacerles una serie de preguntas hasta que los acorralan y los hace sentir mal. No se vale. Primero, todos somos profesionales en nuestra área. Podemos tener mucha experiencia o poca, pero somos profesionales. Segundo, somos responsables de trasladar una vida, no de la entrega de un paquete. No somos DHL, ni somos Uber, ni somos los de Rappi. No estamos llevando comida ni cosas. Son seres humanos. No estamos aventando, estamos trasladando, estamos colaborando con el transporte. Y todos en el equipo merecemos transporte. Por eso hice este espacio, porque me ha tocado ver que llegan los muchachos y les ponen unas tundas, les preguntan hasta la última molécula que salió en el artículo de ayer y que está en el internet, no sé qué. O sea, no, por favor. Pero tampoco se vale que yo como paramédico o como prehospitalario llegue y lo aviente y me vaya, ¿no? O sea, tampoco. Exactamente lo mismo. Ni se trata de pelear, no se trata de colaborar. Cuando hay posibilidad de que vaya un compañero médico, bueno, que vaya alguien en experiencia, usualmente se manda al interno de pregrado, al pasante, al R1, etcétera. Y también, pues, también tienen cosas buenas y también se ponen nerviosos y no es examen, de verdad, no es examen. Los exámenes son otra cosa. Ese es un acto médico legal que hay que llevar a cabalidad sin abusar, porque es la vida de un paciente. Entonces, si son niños, no los manden solos, que vaya un adulto responsable, un familiar y que les conste que es su familiar. Si es un adulto que tiene alguna condición especial, obviamente que vaya alguien con él. No se lleven un paciente que no sepa y que no vaya alguien de la familia ahí con ustedes y que les conste que sea su familiar. Y obviamente, si hubo un acto donde ameritó la denuncia ante el Ministerio Público, pues anexenla al expediente, denle copia y díganle qué pasó. No oculten información, de verdad.
es por el bien de todos. Para finalizar, para hacer el traslado, primero, hay que hacer el diagnóstico y el tratamiento, que es decir, la evaluación y estabilizarlo. Eso es lo primerito. Y vamos a ver los criterios ABA, ponderarlos, contextualizarlos, individualizarlos para ver a quién hay que mandar y cómo lo vamos a mandar y cuál es el que es urgente en ese momento, etcétera, ¿no? Y también en los centros de quemados, idealmente deberíamos tener un equipo las 24 horas todo el año para poder responder a las dudas. Si no es el caso, bueno, hay que ver cuáles son los mecanismos que se necesitan para implementar eso o cómo hacemos o cómo paliamos esta carencia. Y ya como mensaje prefinal, yo les pediría, si es en lo posible de sus capacidades, sobre todo de sus deseos, no sus capacidades, sus deseos, si tienen chance de compartirnos esa información en la Asociación Mexicana de Quemaduras, va a ser muy importante por una sencilla razón. La mayoría de los especialistas de cualquier área de las ciencias de la salud que atienden quemados, la mayoría están en la Asociación Mexicana de Quemaduras. Y si nosotros sabemos y tenemos una orientación real de qué pacientes se trasladan y en qué condiciones, nos da mucho chance de fortalecernos y de ver cómo nos ayudamos entre todos, tanto para ustedes como para nosotros, porque además nos sirve para ver qué necesidades de capacitación tenemos en todo el país. Procuramos que las capacitaciones sean constantes, pero a veces hay ciertos lugares que necesitan cosas que en otros lados no se ven, pero si no sabemos nosotros, pues, ¿cómo les podemos ayudar? Y también si ustedes hicieron algo que nos puede servir, compártanlo. De verdad necesitamos compartir y trabajar en armonía porque al final de cuentas el paciente es al que nos debemos y al que debemos entregar todo lo mejor de nosotros. Ya con esta me despido. De verdad ha sido para mí un verdadero placer, un gusto estar con mi amigo Marco Lizarra en este curso tan padre. Y bueno, pues estamos en contacto. Ha sido un placer, de verdad un placer enorme estar vía virtual y sincrónica, asincrónica hasta Sonora. Y bueno, les mando un abrazote y bendiciones a todos.